Y voy a titular la meditación de esta noche: sin aletas y escamas, animales inmundos. Y quiero leer de nuevo Levíticos capítulo 11, versículo 12. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Está interesante lo que Dios nos está revelando aquí. De los seres vivos en las aguas que no tienen aletas y tampoco escamas, tenían que ser rechazados como alimento. Aquí la palabra clave es la palabra abominación. Esta palabra abominación significa inmundicia y es sinónimo de suciedad, de impureza. Las otras palabras importantes en este texto son aletas y escamas. Por medio de estas tres palabras, Dios da un mandamiento, una prohibición para que el pueblo de Israel, los creyentes en el antiguo pacto, no comieran los animales de las aguas que no reunieran estos dos requisitos: las aletas y las escamas. Y vamos a mirar la primera característica para aplicar el discernimiento y entender lo que espiritualmente Dios nos está revelando a la iglesia por medio de este mandamiento en el antiguo pacto. La primera característica son las aletas. Las aletas de los peces representan libertad y agilidad para vivir libremente en las aguas. Las aletas son parte del cuerpo de algunos animales acuáticos, no de todos, pero una gran parte de los animales que viven en las aguas tienen aletas y son dotados con estas aletas para que tengan la capacidad de nadar con toda facilidad y agilidad. Los animales del agua que poseen las aletas son animales muy ágiles en sus movimientos. Ahora viene lo bueno. En lo espiritual, porque hay una parte espiritual, porque la Biblia no nada más lo tiene de oquis, ese señalamiento de los animales que no tenían aletas. Hay un propósito espiritual, porque la palabra es espiritual y es la revelación espiritual de Dios. En lo espiritual, las aletas expresan la capacidad de vivir libremente sin estar sujetos ni atados a las cosas del mundo. Y en este texto, el mundo representado por el agua. Y en relación a la vida de los animales acuáticos, y dentro de este contexto, el agua representa al mundo porque es la habitación, el hábitat de estos animales. Y como los animales representan personas, entonces el agua representa el hábitat, el entorno donde viven. En relación a las personas, entonces, hermanos, las aguas representan el mundo. Y todo animal de las aguas que no tiene aletas, escuche, los que no poseen esta característica, los que no fueron dotados con aletas, esos animales son torpes en sus movimientos y están limitados, muy limitados para moverse con facilidad. Los peces, los animales que tienen la aleta, hermanos, tienen esa facilidad para nadar y escapar de los depredadores. Pero los animalitos del agua que no tienen aleta son muy lentos en sus movimientos. Ahora escuche y aprenda, por favor. En lo espiritual,
No tener aletas significa las personas que carecen de plena libertad para vivir por estar atadas, amarradas a lo pecaminoso del mundo. Esta es la revelación espiritual. Personas que van por la vida con ataduras, con ligaduras a los hábitos pecaminosos, acciones malignas, y en esa condición van viviendo de una manera muy torpe, siendo arrastrados a todo lo malo, a todo lo impuro, a todo lo que es abominación e inmundicia delante de Dios. Y esta clase de vida moral y espiritual, estar limitados por estar atados, amarrados a las cosas pecaminosas, esta condición de vida moral y espiritual, hermanos, es abominable, detestable, impuro, inmunda a los ojos de Dios. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios debe de vivir con plena libertad, moviéndose en la vida, andando en esta vida humana, terrenal, sin estar atado moralmente o espiritualmente a nada pecaminoso delante de Dios. Y así como los peces que tienen la aleta y que se mueven con toda libertad y facilidad por la inmensidad de las aguas del mar y que nada los detiene, así los cristianos deberemos de andar con plena libertad, con toda facilidad, viviendo y haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Las aletas representan la libertad espiritual en la vida de los creyentes. Por algo, y esto es histórico, por algo en el primer siglo, el símbolo que representaba a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes, era un pez. Eso es histórico. Y hasta el tiempo todavía hoy, ese simbolito lo colocan, esa plaquita en los carros, como una insignia del cristianismo. Y van acompañados con las letras Ixoye. Entonces las aletas en los peces representa la vida espiritual, la verdadera libertad que nosotros debemos de tener. Pero si estamos atados, esclavizados, amarrados a las cosas pecaminosas y abominables, esa condición de vida delante de Dios es abominación. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a la sabiduría de la palabra? Aleluya. Oiga, es sorprendente cómo Dios nos enseña en la palabra, ¿verdad? ¿A poco no le sorprende entender espiritualmente esto? Créame que yo voy a extrañar esto. Porque estoy habituado todo este año, hermanos, los miércoles, a estar compartiendo esto, todos los miércoles. Y en este tiempo que voy a salir, pues no voy a estar compartiendo algunos miércoles. Porque es mi vida esto que hago. Y lo disfruto, hermanos, el entender y compartir esto con ustedes. La segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? Las escamas en los peces. Las escamas son un medio de protección, seguridad y salud. Los animales del agua que tienen escamas tienen la facilidad de que esas escamas les ayuden a ellos, les ayudan a reducir
la fricción y la resistencia del agua. Las escamas protegen a los peces de sus depredadores y también de los parásitos. Tener escamas en el cuerpo a estos animales del agua les brinda seguridad para nadar libremente. Las escamas, escuche, es un tipo de armadura que protege a esos peces de las lesiones en el cuerpo. En lo espiritual, las escamas representan seguridad y protección para vivir en plena libertad. Tener escamas, hablando espiritualmente, significa vivir protegido, a salvo, cubierto. En lo espiritual, tener la armadura de la fe sobre nuestra vida, la armadura espiritual del creyente, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad y el apresto del evangelio de la paz. Esa es la realidad espiritual, hermanos, de las escamas usadas como una figura, protegiendo el cuerpo de los animales limpios delante de Dios. Dicho de otra manera, los animales limpios de las aguas tenían que tener la aleta y tenían que tener escama sobre su cuerpo. Estas dos características entonces hablan de realidades espirituales que debe de haber en aquellos que han sido santificados y que llevan una vida limpia delante de Dios. El creyente tiene que tener la realidad espiritual de las aletas y tener la realidad espiritual de las escamas. Amén. Entonces, tener escamas es tener vida protegida, estar protegido, estar cubierto para resistir los ataques malignos. No tener escamas era una abominación delante de Dios. En lo espiritual, no tener escamas es vivir desprotegido, expuesto, vulnerable a toda clase de peligros, tentaciones, ataques malignos. Cuando uno vive espiritualmente sin escamas, sin la realidad espiritual de las escamas, todo lo maligno se nos puede pegar. Y mire que hay creyentes, hermano, que se les pega todo. Dios mío, se les pega de todo. No tienen esa protección espiritual. No tienen esa armadura. No están cubiertos. Porque no hay nada que les proteja. Y así a las personas, todo lo malo se les pega. Y esta clase de vida sin protección espiritual es una abominación delante de Dios. Cuando el creyente vive desprotegido, hermano, al juntarse en sus trabajos con personas impías, groseras, majaderas, con doble pensamiento, hermanos, al ratito también el creyente va a andar hablando, va a andar diciendo, va a andar actuando igual como él. Porque no trae la protección. Y esa condición moral también es abominación delante de Dios. En conclusión, los animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas representan a personas, incluyendo creyentes, que no pueden moverse ni actuar libremente en el mundo y a la vez resistir su influencia. Son los creyentes más mundanos que pueden haber, hermanos. Son los creyentes que siempre están atados a cosas pecaminosas, porque en lo espiritual carecen de la habilidad
para vivir con libertad, las aletas. Porque lo espiritual carecen de las escamas, que es una figura de protección y seguridad. Tales personas que en lo espiritual no tienen la realidad de las aletas y de las escamas, no tienen la fuerza requerida para resistir la influencia del mundo pecaminoso. Por ello, esa clase de vida es una abominación. Es algo que Dios aborrece, es algo que Dios detesta. Los animales limpios que se podían comer de las aguas tenían que tener escama y aletas. El creyente, para que pueda ser agradable delante de Dios como alimento, como satisfacción, tiene que tener esa capacidad de vivir con libertad y tiene que tener esa capacidad de vivir protegido para mantenerse limpio, puro delante de Dios. Pónganse en pie. Esta meditación fue corta, hermanos, pero mire, fue así profunda y espiritual.